Aha, asaka hiya irwa. Tawara yo irwa. Ani solo waya. Tepichi, imali. Yani para waya slu makat yatri waya samayo. Sumay hodo waushino. Watushino. Yashi sahoro waya wakahin to wanaiki. Potchi hamay hayakani. Alo tenin potchi sulumna te herhaka hol maulia. Wayakani yahani kan ya hutkatin ya makat marakaya nakas to horo wayo yashi horo waya spara wakahin te wanaiki te snai hot hutkata te pain wa hirawa snai te hirawa to spara kahutin hani waya smuin te smuin so smuin tarihona Yahani waya Pemón, Hibi, Yaroa, Yecuana, Kumanagoto, Bari, Añú, Ochi Wayakani, Wayokani. Sulheni way soto esquira Remro Uska ya triga ya. Spa hoto Venezuela, una casto marijona. Ani horo wanaiki hami hayakani. Te sahatia, te wantiria. Nuestros saludos, hermanos de lucha. Nosotros, los hijos de la tierra, los hijos del agua, los hijos de la caña brava, convocamos a todos los hermanos de lucha, jóvenes, a todos los jóvenes indígenas, a congregarnos para pronunciarnos y alzar nuestra voz de lucha, uniendo nuestros esfuerzos, uniendo cada una de las palabras de nuestros ancianos, nuestras ancianas, convirtiendo esas necesidades en un gran esfuerzo nacional para que el gobierno nacional nos escuche, el Estado Nacional nos escuche y para que los pueblos en lucha unifiquemos criterios. Desde aquí, desde Maracaibo, desde el Estado Zulia de Venezuela, hemos congregado a 5 grupos estudiantiles en un congreso nacional donde hemos discutido sobre varios temas que están enfocadas en las necesidades de nuestros pueblos, en las necesidades de lucha de nuestras comunidades. Lo que nosotros queremos hacerles llegar a todos ustedes, quien nos escucha, quien nos ve y escucha, a través de este esfuerzo que estamos haciendo de aquí de Venezuela, es que estamos los jóvenes prestos a luchar por lo que hemos sido siempre, por nuestra originalidad, por nuestra nacionalidad indígena, nuestra nacionalidad aborigen, lo que somos y lo que siempre seremos nosotros, porque hemos resistido y seguiremos resistiendo. Ejirawa, Wayunaiki. Anire Horusha, Maracaibo, 1 de junio del 2013. Resolución del primer Congreso de Jóvenes y Estudiantes Indígenas de Venezuela. Como primer punto abordamos sobre los territorios que están a la diáspora indígena. De los territorios a la diáspora indígena. Aunque mantenemos la lucha por nuestros territorios, una parte importante de nuestros pueblos conviven con los criollos de la ciudad y aún así mantienen su condición de comunidad y de pueblos. Ya existen ciudades indígenas que no van a desarrollarse por los entes gubernamentales o privados, porque sigue siendo un asunto
de las comunidades indígenas. En este sentido, debemos generar proyectos colectivos autogestionarios de hábitat, vivienda, educación y alimentación indígena, de acuerdo a nuestros modos y planes de vida, tanto en los territorios en lucha por su recuperación y autodemarcación, como en los lugares a donde hemos sido desplazados, con la intención de seguir aprendiendo y dialogando a partir de nuestras identidades y nuestras culturas. Demarcación impuesta y envenenada. Las comisiones de demarcaciones regional están empujando un paquete en el que, primero, se garantizan los derechos de los terceros y, en segundo lugar, se toma en cuenta la solicitud de territorios de pueblos indígenas con las tierras que quedan. En este paquete va la propuesta de financiamiento de proyectos productivos. Muchos de ellos no tienen que ver con las necesidades reales de las comunidades, ni fueron solicitados por estas, ni existen garantías de que funcionen. Estos financiamientos se promueven bajo figuras como la de los consejos comunales, defendiéndose los proyectos que se van a ejecutar y que se va a financiar no desde las comunidades, sino desde las cosmovisiones de demarcación regional y los organismos gubernamentales. Su fin parece apaciguar la voz de las justas exigencias. En el caso de los territorios del Estado Zulia, el gobierno impuso la creación de los llamados centros pilotos, un tipo de reservación indígena orientada desde un plan impuesto de desarrollo agropecuario y de viviendas, sin garantías de titularidad territorial. No se respeta la visión territorial colectiva de los pueblos indígenas. A partir de entregas de títulos fragmentados y espacios inconexos dentro de los territorios donde los pueblos hacen vida. Asimismo, nosotros en este Congreso Nacional hablamos de universidad, la universidad del pensamiento único a una ciencia intercultural. No existe una relación entre las instituciones de educación superior con las comunidades indígenas, por lo que no hay diálogo intercultural en los espacios universitarios. No se puede construir una soberanía pluricultural desde una sola visión del conocimiento sobre este territorio y precisamente desde el pensamiento de raíces coloniales. Nuestra visión del conocimiento está sobre nuestro territorio. Proponemos un espacio permanente de discusión sobre asuntos fundamentales de un proyecto de educación autónoma para las autonomías de los pueblos, tales como: ¿es posible una universidad indígena en términos de universidad? ¿Cuáles son los objetivos detrás de una educación indígena? ¿Cómo podemos concebir la inclusión de los estudiantes indígenas en las universidades criollas? Y mientras trabajamos, ¿es posible adquirir y sostener la cultura y el conocimiento indígena en una universidad criolla? También, dicotomías como universidad indígena versus universidad criolla, inclusión versus autonomía. Para crear una educación indígena se debe partir desde los principios y conocimientos ancestrales y propios, complementados con los conocimientos de nuestros pueblos. Nuestro modelo de educación debe construirse sin injerencia del Estado. Debemos asimilar desde nuestra cultura las herramientas tecnológicas que hay en la sociedad occidental,
de manera libre y emancipada, creadora, de tal modo que no funcionen como un mecanismo de alienación colonial, sino que nos ayuden en las luchas. Nuestro diálogo debe definir el camino hacia una universidad autónoma para la autonomía de nuestros pueblos y comunidades. El autogobierno ancestral es nuestra dignidad. Exigimos al gobierno nacional detener la política de promoción de formas organizativas, tales como los consejos comunales en los pueblos indígenas, pues estas formas organizativas niegan las formas ancestrales y originarias de autogobierno, derecho constitucional de nuestros pueblos. También exigimos no imponer dictadores pagados por el Ministerio Indígena con la figura de caciques mayores, figura que no existe para nuestros pueblos. Definir claramente los términos en los cuales se va a establecer el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. Planes de vida para asegurar nuestra soberanía en los territorios. Convocamos a los pueblos indígenas a conformar un espacio de articulación y discusión para construir los planes de vida ancestrales y a su vez poder fortalecer los procesos de autodemarcación. Los estudiantes indígenas nos organizaremos de forma autónoma para ayudar a nuestros pueblos a hacer y visibilizar sus planes de vida como respuesta a la visión criolla, burocrática, colonial, que ve los territorios indígenas como territorios inútiles y vacíos. Estos planes de vida nos fortalecerán si son hechos por nosotros mismos y mandarán un mensaje claro a quienes imponen planes que quieran dividirnos. La educación bilingüe desde nuestra cultura. Cualquier propuesta de educación indígena debe tener como premisa la educación bilingüe. El aprendizaje de la lengua debe ser desde la cultura y la relación con el territorio. Impulsar el estudio obligatoria de lenguas indígenas de la región. Impulsar la obligatoriedad de cursos dictados en lengua indígena dentro de los pensums de estudios. Una organización estudiantil indígena. Convocar una organización nacional que articule a todas las organizaciones indígenas estudiantiles. Desarrollar un censo anual de estudiantes indígenas. Realizar reuniones de trabajo y coordinación para asumir y dar seguimiento a las tareas planteadas. Ampliar las convocatorias e integrar a otras organizaciones indígenas. Para abrir otros espacios de encuentro como actividades y encuentros culturales y deportivos e intercambio de conocimiento. Crear mecanismos organizativos y colectivos que le brinde atención a los problemas que se le presenten a estudiantes indígenas y lo preparen para resistir en el contexto adverso de una educación que choca con su cultura, lengua y modo de vida. Incentivar un despertar en los profesores trabajadores de las universidades sobre las luchas indígenas. Comprender colectivamente las luchas indígenas en el contexto de las reivindicaciones políticas y académicas y establecer la relación para que no se desvíen nuestras organizaciones del destino de las comunidades de donde provenimos. Promover la interculturalidad no solo con la cultura criolla, sino fundamental entre los pueblos indígenas. Los 5 movimientos estudiantiles indígenas que ahora nos convocamos para promover el segundo congreso que abarque las temáticas mencionadas y otras que se definan en asambleas convocadas por estas organizaciones. Asimismo, debatir una metodología para el próximo congreso que además implique una dinámica más propia, es decir, menos ponencia y más debate y más sabinos como ponente. Honor a los mayores aliados. El primer Congreso de Jóvenes y Estudiantes Indígenas de Venezuela rinde honores al legado de los precursores de la lucha por una educación propia y descolonializadora para nuestros pueblos. José María Corta, Francisco Prada,
y Esteban Emilio Monzoyi, por una educación autónoma para la autonomía y la dignidad de nuestros pueblos, por la autodemarcación de nuestros territorios indígenas. Hermanos y hermanas, esta es nuestra palabra de lucha. Desde aquí de Venezuela, nosotros, los jóvenes y los estudiantes indígenas, levantamos la voz para que sea escuchada y así masifiquemos nuestras luchas, hermanos y hermanas. Nosotros estamos aquí en pie de lucha por la tierra y por nuestros territorios ancestrales. Guayacani, Guayucani, Guayacani, Piaroa, Yecuana, Pemón, Jibi, Guarao, Yupa, Ñu, Yatahrigani, Yaslu, Macatu, Ani Holo, Waniki, Amai Hayakani, Babara Yoirua. Spura, Ehiraini, Way, Yaheya, Hama, Hayakani, Epishwari. Shata Haneha, Waniki, Kahamai, Anayawati.